volviendo a tu relación con el jefe, sobre todo en esta época que fue dura, sobre todo yo recuerdo unos episodios de la época del velasquismo, ¿cómo es un poco, creo que es importante tu testimonio así para que quede grabado y para que lo conozcan los jóvenes, ¿no? ¿Cuál puede ser en síntesis tu impresión del jefe de Víctor Raúl en todos sus matices, ¿no? Como dirigente político, como un líder de oposición en ese momento al gobierno, como dirigente de un partido que pasaba una época difícil, ¿no? Con un gobierno adverso, pero a su vez también ese rostro más humano de Víctor Raúl, casi amigo de sus discípulos. ¿Cómo dirías, o sea, si un joven te preguntara cómo era Víctor Raúl en todos esos sentidos, ¿no? Como ser humano en todos sus aspectos integrales, a veces hasta el Víctor Raúl bromista o a veces medio niño, ¿no? de juguetón, ¿no? Pero todo esto al mismo tiempo. Por otro lado, a veces el Víctor Raúl firme o de iras cuando veía que las cosas no les gustaban o algo andaba mal. En fin, hay tantos matices, pero ¿cómo lo puedes tú, no sé si se puede sintetizar, o cómo lo catalogarías? Quizá no es posible catalogarlo, pero ¿cómo es tu testimonio de ese Víctor Raúl? Bueno, yo te diría, mi querido multifacético, digamos. Sí, evidentemente coincido contigo, digamos, en las diversas facetas y en ese multifacetismo del maestro, pero yo lo catalogaría como el gran maestro, un gran maestro, en todos los aspectos, en todos los momentos, en todas las circunstancias, siempre enseñando el camino, siempre enseñando el valor, siempre enseñando la manera de ser, siempre enseñando el conocimiento, la verdad y todo lo que significara, digamos, el progreso y el desarrollo del ser humano. Yo creo que ese perfil trata, digamos, de resumir todo lo que tú has dicho, porque maestro de la capacidad de dirigir, por ejemplo. No creo que haya habido un hombre, digamos, de esa magnitud hasta el momento en el país que tuviera esa capacidad de conducir y dirigir con autenticidad. Esa capacidad, digamos, de elaborar, de crear, de recrear, de actualizar, de confrontar y salir siempre victorioso en sus planteamientos originales, porque la realidad, digamos, lo señalaba así. Esa vinculación, digamos, con el pueblo en su conjunto y en todas sus múltiples organizaciones, y con la juventud igual, siempre enseñando, siempre demostrando, siempre clarificando, siempre guiando, pero al mismo tiempo sí, hacer todo esto con humildad. Él no tenía ningún eslabón o alguna interferencia o alguien, digamos, que fuera el sedazo que permitía, digamos, su acceso hacia él. Siempre fue un hombre, digamos, como tú lo acabas de decir, como un niño, siempre dispuesto a dar, siempre dispuesto a ofrecer, siempre dispuesto a entregar. Yo creo que por eso es que se le ama a Ayerdo. Por eso han pasado tantas décadas de su partida a la eternidad y se sigue hablando de él con mucho cariño, con mucho sentimiento, con mucha profundidad, porque realmente llegó al alma humana, llegó al ser humano común y corriente, desde el más ilustrado, digamos, cuadro del movimiento hasta el personaje menos ilustrado también del movimiento. Yo creo que en él se conjugan todos los sentimientos, todas las razones, todas las esperanzas y la conjunción de voluntades. Ahí autor, digamos, es el gran maestro. Claro. Es interesante ver, yo lo veo en ti, lo vivo también en mí, cómo es al mismo tiempo que nuestro líder, nuestro maestro, pero también un poco nuestro padre, ¿no? Entonces, cuando digo eso, ¿qué quiero decir? No solamente hay una adhesión doctrinaria, no solamente hay una adhesión intelectual,
sino hay una adhesión y un apego a él afectiva, ¿no? De corazón. Es curioso eso, ¿no? Era un liderazgo muy especial, ¿no? Nuestro líder político y un poco nuestro padre, una figura paterna, ¿no? Es interesante. ¿Tú has vivido eso? ¿Cómo sientes eso? Pero por supuesto, he vivido en muchas oportunidades. Fíjense, en el colegio de dirigentes, tú sabes que en nuestro partido accedían, digamos, de todos los sectores sociales, pero fundamentalmente de populares, clase media para abajo. Y el viejo sabía, digamos, que había mucha limitación económica. De repente, él se da maña para ubicarse en un lugar y observar a cada uno de sus alumnos. Y entonces, de repente, se daba cuenta que había muchachos cortos de vista, pero que por razones económicas no podían comprarse los lentes. Y entonces, para que no se sintiera mal, él los convocaba a su oficina o a algún ambiente del partido para trabajar con él, para conversar con él a solas. Y le preguntaron, a boca de carro, ¿qué es lo que le pasa? ¿Y por qué no vas a los oculistas? Al final, digamos, la conclusión era pues, la lógica. No tenía dinero para el oculista, menos para los lentes. Ahí dijo, no te preocupes. Inmediatamente, Jorge, una tarjeta. Inmediatamente se dirigía a un oculista, a Cristo. Y dice, vas a ir, pues tenía su horario y todo lo demás, a tal hora, en esta dirección. Y le entrega esta tarjeta. Y él te va a atender. Y después, cuando te di la receta, me la traes. Yo te voy a conseguir los lentes. Eso era ya todo. O sea, desde las cosas más sencillas, más inmediatas, o por ejemplo comprarle los zapatos a los niñitos de la mancha de hilo que vivían al frente, que iban a las chocolatadas de la JAP los sábados, y el viejo se enternecía con ellos, pero los veía sin zapatitos, y para que no sientan, digamos, también lo que se les podía dar, un día digamos, claro, es que el partido funcionaba como funcionaba, porque tenía ese problema. Si a veces él no tenía recursos en ese momento, se lo comentaba, por ejemplo, a Carlos Argemeler, y Carlos Argemeler decía, jefe, no te preocupes, yo lo consigo tantos padres. Como si ahora se hacían chanchitas también. Y entonces, y cuando lo conseguía, digamos, y les entregaba a los niños. Eso es lo que significa para estos niños tener un par de zapatos. Bueno, ahí la labor, sobre todo en Navidad, era muy importante, ¿no? Pero, ¿te acuerdas todavía cosas interesantes como la que tú dices y cosas anecdóticas pero significativas? Hubo una época hasta que nos repartía a todos los jóvenes y nos incluía, no sé, tú te ves vitaminas. Vitaminas, ¿no? Que incluso sí nos daba así la... A todos, eso era general. Sí, porque todos necesitamos vitaminas por los aminoácidos y no sé cuánto. Teníamos, y a veces con aceite de hígado de bacalao. Nos daba vitaminas. Sí. Y incluso él algunas veces hablaba del efecto en algunos muchachos que estaban muy decaídos y cómo eso, no sé qué vitamina era, no, nunca supe, era de algún laboratorio que lo donaría, ¿no? Como una dosis de vitaminas los levantaba, ¿no? Los jóvenes, bueno, no a los bien papeados como nosotros, pero bueno, el efecto era mucho más contundente, lo sabía, que no estaban también alimentados, ¿no? Los chicos de esas épocas, ¿no? No sé si habría de repente, me estoy saltando, pero... es que es el nivel micro, ahí la torre, digamos, veía el nivel micro y el nivel macro. Pues. El macro era el estadista, ¿no? El visionario, pero el micro, el hombre que hacía con la vida cotidiana de las personas y trataba de... y sufría. O sea, parte del sufrimiento era eso, no poder tener lo suficiente para poder ayudar a todo el mundo. Sí, pues. Eso es un drama también. Yo quería pasar un poco al presente, a la luz de este liderazgo que nos ha marcado tanto. Yo estaba pensando en la necesidad que tendríamos de su presencia o de su mensaje, de su testimonio, de su empuje en unos momentos ahora difíciles para el partido. ¿Cómo ves tú, como discípulo de Víctor Raúl, integrante del Buró de Conjunciones, qué crees que hay de aquí para adelante? ¿Cuáles serían tus impresiones, tus consejos, tus orientaciones? ¿Cómo hacer para reverdecer más esperanzas, volver a fortalecer al partido? Mira, yo tengo fe, una fe cívica, ¿no? Porque tengo la fe también católica cristiana, obviamente. Creo, digamos, que algo que se construyó de esa manera, como nosotros estamos conversando,
no se diluye fácilmente. Definitivamente eso está en los genes de la sociedad, digamos, que forma parte de nuestra sociedad. Todo eso que se ha hecho, todo eso que se ha desarrollado, ha dejado huella, y huella humana que se transmite de padres a hijos, de hijos a nietos, y así sucesivamente. Yo le voy a contar, hace 3 años, estuve en Estados Unidos, y expuse, digamos, sobre estas cosas. Oye, yo he visto personas que no tienen nada que ver ya con el país, personas que han hecho su vida allá, que son exitosos en diversos campos, ¿no? Pero exitosos al fin y al cabo, ¿no? Que sí, llorar, recordando y prometiendo. Y ahí cerca, a su descendiente. Entonces, eso que se te regó con tanta intensidad, sigue en la escuela. Y la escuela no ha precipitado, la escuela permanece. Entonces yo creo que precisamente eso, que está en el Perú también, yo lo he visto, vemos en la misa que hace pocos días me hicieron comer, ¿sí? Y yo he visto con mucha emoción, ¿no?, expresiones de personas de diversa naturaleza. Sin embargo, debemos hablar con una sobriedad, con una fuerza, con una intensidad y una decisión que ya quisieran tener los otros movimientos. O sea, tenemos un capital humano enorme. Eso no significa, digamos, que lógicamente estemos en el mejor de los mundos, ¿no?, pero tenemos lo que otros no tienen. Y eso nos va a permitir avanzar y superar todas las dificultades que puedan existir. Y la mística, ¿no? Yo recordaba un recuerdo personal también, algo que según se ha conversado, hemos a veces conversado con gente de otros movimientos, algo que ha habido en el aprismo y que es raro encontrar. Yo estaba recordando cuando hablábamos de Víctor Raúl, por ejemplo, el Víctor Raúl humorista, ¿no? Usualmente, sobre todo, decíamos de los militantes de ultraizquierda, que siempre los veíamos más bien rabiosos, amargados, ¿no? Y el aprismo en eso es un movimiento curioso, digamos, dentro de la esfera política, porque sabía practicar hasta ahora el buen humor, el canto, la alegría, ¿no? Y incluso eso hasta, yo diría, como arma para vencer la adversidad, ¿no? Sí, un poco, muchas veces hemos escuchado, es curioso, quizás muchos no lo conocen, por eso es importante el testimonio, al Víctor Raúl riéndose, ¿no? A cargar, el Víctor Raúl bromista, que nos hacía bromas, que le hacían bromas, y esa bonita capacidad de saberse reír, de reír simplemente, así como cualquier ser humano, ¿no? Así es. Y también educando, ¿no? Porque decían, ¿qué ganamos amargándonos? ¿Qué ganamos, claro, digamos, tomando en serio todas las cosas? Claro, es que ahí nos enseñó el buen humor. Claro, entonces es importante tener su dosis de humor. Muchachos, entiendan, comprendan que la vida no se acaba, digamos, por una circunstancia adversa. Al contrario, hay que saber doblegarlas. Las adversidades se doblegan con espíritu, con grandeza en el alma. Y una sonrisa es mejor que una lágrima. La lágrima también es importante, es necesaria porque reafirma, digamos, una emoción y de repente un sentimiento. Pero no podemos quedarnos a llorar eternamente. Hay que saber, digamos, reírnos. Eso que dice Carly, Raulito, es cierto. Y las grandes recetadas del maestro, pues, resonaban en Quinta Merced por cualquier cosa, ¿no? Y obviamente también nos enseñaba a reír a nosotros. Yo he sido también un poco parco, ¿no? Cuando era muchacho, reírme, esas cosas, pero él ha sido mi maestro en eso. Es curioso porque de repente es algo de lo cual hemos sido muy conscientes, ¿no? Eso porque, claro, al verlo reír a él y a contar cosas o chistes o ver cómo se reía cuando uno contaba algo gracioso, anecdótico, lo hemos imitado, ¿no? Pero ahora recapacitando nos enseñó a reír también, claro, ¿no? Nos enseñó la importancia del buen humor, practicando el buen humor, ¿no? Por cierto, claro que sí. Y eso probablemente nos ayudó, digamos, a atender un poco nuestra vida en situaciones complicadas y difíciles, ¿no? Que da la vida cotidiana. Yo le comentaba, digamos, por teléfono que ahorita algunos problemas y percances de salud que he tenido, pero sin embargo, digamos, el espíritu no se doblega. Entonces el espíritu tiene que ser más fuerte que la carne es débil. Y obviamente, digamos, si el espíritu es superior,
hay que tratar de gerencia. Y eso nos permite avanzar, nos permite caminar, nos permite existir, sobrevivir, a veces en situaciones muy complicadas y difíciles. Pero hay que hacerlo.